Me acuerdo de una imagen de ver a Valentino, que todavía no se había retirado, tranquilamente caminando por el paddock, ¿sabes? No hay mucha gente que esté preparada, ¿no? Hay muchísima gente rápida en Moto 3, en Moto 2, pero que no serían capaces de sacarle el rendimiento a una MotoGP. Que tenemos, pues, como puede ser Jorge Martín, Pedro Acosta, Aleix Espargaró, aunque esté retirado, creo que tiene más lío ahora que el año pasado. Pero a nivel usuario, bueno, sí, lo que tú dices, la arrancarían. Ya de entrada la primera es muchísimo más larga que una moto de calle. Lo primero que pasaría es que se le calaría la moto. Y lo verás siempre también estirando. Estás hablando con ellos y están estirando. Y así, ¿eh? Normal, sin pensar, pero pam. Mira, tenemos una por allí. Vuelvo a romper el hielo. Venga, para genial. Raúl y también un poco para Marc. ¿Cómo se gestiona a nivel de equipo y piloto? Por ejemplo, esta situación que pasó con Jorge, ¿no? Que te sientes como que tenías que haber sido el elegido, pero esa decepción. Gestionar todo lo que gira alrededor de nuestros atletas. Tiene su parte glamurosa, evidentemente, pero también tiene su parte que la ves en un campeonato junior, ¿sabes? De gente normal, es que al final son personas, ¿no? Muchas gracias a todos por haber venido, primero de todo, y enhorabuena por el tinglao este que has montado. Se lo decía a mi mujer, digo, hostia, me esperaba algo más sencillo, ¿sabes? Y tela, está muy, muy guapo. Así que enhorabuena. Gracias, hay personalidades que pues, se pueden quedar un poco ahí ancladas en la frustración de que, ¿por qué si era yo? Pero no puedes hacer nada. Es como cuando te caes o se te rompe la moto. Tienes que seguir avanzando, el siguiente entreno, siguiente carrera, porque si tu cabeza se queda ahí, no te va a hacer nada bien. Parte de lo bonito de las motos también, ¿no? Que puede haber una rivalidad en la pista, pero luego pues tienes una relación preciosa, ¿no? Con todo el mundo allí. Este es el nivel de quemado. Eres Sí. de los mejores del mundo en motos, lo dejas y ahora eres ciclista profesional, podríamos. Sí. O sea, este es el… Pues bueno, Aleix es un caso aparte. ¿Cómo es gestionar un equipo de motos? Tú puedes controlar lo que tú haces. Lo que hace el otro lo puedes más o menos ver, pero luego hay que competir. Hay pilotos muy buenos que no llegan donde creo que podrían llegar por el entorno. Este evento que yo creo que es importante para la gente que se quiere dedicar en un futuro a esto. Diferentes versiones y diferentes puntos de vista. Un apasionado del motor, porque si no, no te puedes dedicar a esto. O eres un quemado, ¿no? El piloto al final, lo que tiene, nuestra función es que él salga o ella y dé al gas y ya está. Aquí motos puras. Un fuertísimo aplauso para Raúl Jara, Albert Alamino y Marc Balcells. Buenas. ¿Qué tal? Venga, en orden. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Buenas. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, poquito a poco os he ido engañando a los tres para que vengáis aquí, charléis y nos contéis cosas. Bueno, bienvenidos, Raúl, Albert, Marc, cada uno en un sector ahí del mundo de las motos. Bienvenidos y nada, vamos a charlar un poquillo cada uno de… Bueno, es que hay mucho mix aquí, vamos a ir por partes. Marc, cuéntanos, Marc Balcells, ¿qué te trae al mundo de las motos? ¿Por qué estás aquí hoy con nosotros? Bueno, a ver, muchas gracias a todos por haber venido, primero de todo, y enhorabuena por el tinglao este que has montado. Se lo decía a mi mujer, digo, hostia, me esperaba algo más sencillo, ¿sabes? Y tela, está muy, muy guapo. Así que enhorabuena. Gracias, yo las motos siempre han sido mi mayor pasión. Viene de casa, viene de mi padre, de mis abuelos, de mis tíos, todos hemos ido en moto siempre. De hecho, mi primera palabra fue moto, no fue ni papá ni mamá, fue moto. Ah, sí, ¿eh? Sí, por culpa de mi tío. Así que, bueno, ha sido una cosa que siempre hemos estado en contacto en casa y, bueno, pues yo sabía que a mí me gustaba mucho la comunicación y todo el tema del PR, del management y demás. Y luego lo ligué con las motos. Entonces empecé también en el Campeonato de España, cuando era el CEP, y de ahí ya, pues poco a poco, Poquito a poco. escalando y ya está. Al final es un curro que creo que es a diferencia a lo mejor otros de mis amigos, ¿sabes? que tengo, que es pura pasión. Porque pasamos mucho tiempo fuera de casa, muchas horas, y al final si esto no te gusta, no aguantas. Entonces, No aguantas. Pues eso, y la verdad es que muy satisfecho de
lo que primero he conseguido y de lo que se está consiguiendo poco a poco en el mundo del motorsport, que creo que va subiendo, ¿no? A nivel mediático, la Fórmula 1 por supuesto, pero MotoGP también poco a poco vamos pillándolos. Qué bueno. Pillándolos. Luego nos tendrás que contar más cositas, cómo es eso de PR, Sí. de representación, cómo es pilotos y tal. Pero vamos ahí con Albert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Albert? Muy bien. Second round aquí Sí, sí. de charla. Ya ¿no? profesional, casi. Ya profesional, ya te queda el micro de que ni pegado. Sí. Cuéntanos un poco, ¿por qué estás aquí? ¿Quién es Albert? A ver, que… Bueno, pues yo soy Albert Alamino, también, como decía él, ¿no? Un apasionado del motor, porque si no, no te puedes dedicar a esto. O sea, o eres un quemado, ¿no? Como decimos nosotros, o no es viable, ¿no? No es viable. O sea, el ritmo que llevamos de dedicar la vida entera a esto, si no es la pasión que tienes, no se puede sale llevar adelante. no se mantiene. Exacto. Y pues nada, ya tuvimos otra charlita, pero bueno, para refrescar un poquito, pues yo antes de hacer la ingeniería, pues trabajé de mecánico unos cuantos años, luego hice la ingeniería técnica de diseño industrial, que me he reencontrado con una profesora mía por aquí. ¡Toma ya! Y luego hice el máster de motorsport y ya pues entré en el mundo de las motos. Así que había hecho un poquito más cosas de rally precisamente antes, pero mira, profesionalmente me llevó un poquito más hacia las motos. Como consejo a los que estén estudiando, no cerréis nunca coche o moto, porque al final si al que le gusta el motorsport, sí que hay gente que solo quiere moto o solo quiere coche, ¿no? Pero bueno, si te gusta el tema del motor, pues siempre tiene las dos vertientes, ¿no? Entonces, yo sí que por pasión un poquito, yo era más de coche, pero luego me llevo más a la moto y ya pues entré también en Campeonato de España, luego Mundial Moto 3, Moto 2 y MotoGP. ¡Qué bueno! Sí, Ahí sí. está. Ahora nos contarás Venga. algo más, Albert. Perfecto. Raúl, Muy buenas. ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Oye, el sofá te queda de Que ni pintado. que ni pegado. Cuéntanos, Raúl, ¿cuál es esa trayectoria en motos? Porque claro, hay mucho, hay que contar. Sí, ahora mientras ellos hablaban pensaba un poco, hacía un poco de backup y me di cuenta de que me he hecho mayor. Y sí, he hecho muchas cosas, ¿no? Primero de todo, gracias por invitarme a este evento, que yo creo que es importante para la gente que se quiere dedicar en un futuro a esto. Diferentes versiones y diferentes puntos de vista. Y bueno, yo resumiendo rápido, soy del mismo pueblo que Albert, curiosamente. Sí, exacto. Toma ya. Además. Queda en casa. Sí. Y mi padre tenía un taller de motos ahí en San Boi de toda la vida y bueno, pues él corría y mi hermano y yo también empezamos a correr. Evidentemente, poco a poco pues vas creciendo y vas subiendo de categorías. Hice la primera Movistar Activa Cup que se hizo en España. La suerte tuve de entrar ahí. Los tres mejores pasamos al Campeonato de España de 125, siempre con Telefónica y Alberto Puig como dirigiendo el proyecto. Luego de ahí pasamos al Campeonato del Mundo de 125, es decir, en 3 años pasé de correr en scooters a correr el Mundial. Todo fue muy rápido y bueno, agradecido porque llegó y si no hubiera sido imposible, ¿no? Financieramente pues esto vale de dinero y bueno, salió la oportunidad y de ahí luego pues surgió también la Red Bull Rookies Cup y otras categorías de promoción que han ido llegando, ¿no? Bueno, estuve corriendo el Mundial un par de años, Campeonato de España también combinándolo y tal, y Dorna me ofreció la oportunidad de dirigir deportivamente lo que fue bueno, se llamaba MotoGP Academy, que buscábamos pilotos fuera de España, sobre todo para fomentar un poco el deporte pues en Alemania, en Inglaterra, sitios que no habían tantos pilotos, ¿no? En Italia y España había muchos pilotos. Luego, bueno, pues eso fue pasando. Luego fui director deportivo también del Honda Repsol KTM en 125 2,5 con el primer año de Marc Márquez, Simón, Aoyama, muchos pilotos que pasaron por ahí, Tito Rabat, Bradley Smith. Y bueno, te digo, se va alargando y bueno, al final una cosa te va llevando a la otra. Cuando ya llevaba varios años en el Campeonato del Mundo, que también trabajé para Red Bull en la Red Bull Rookies Cup como director deportivo, volví a España, volví al equipo con el que yo corrí, Promo Racing, en 2003 y al final me quedé con el equipo, soy propietario del equipo y lo dirijo. Hacemos el Campeonato de Europa de Moto 2 allá hace varios años y ahí estamos, ahí representados algún piloto como Eric Granado y bueno, no nos aburrimos, la verdad. Hay movimiento, ¿no? Sí. O sea que Raúl Jara ha pasado de piloto a un poco gestión de equipo, Sí. pilotos, etcétera, ¿no? Sí, Representación. pasando por director deportivo siempre, que es la parte que más me gusta y es la que más incentivo en los equipos, que creo que es donde se pueden marcar las diferencias con respecto a otros, porque al final las motos hoy en día
menos en MotoGP, en el resto de categorías son muy parecidas. Vale. Sobre todo en Moto2, que es donde yo me dedico más. Cambia el chasis de Kalex a Speed Up, pero o Bosco Oscuro ahora, pero no cambia mucho. Todo el resto de piezas son las mismas. Entonces el piloto marca mucho la diferencia y entrenarlo bien es clave. Claro, ese es un punto, Marca la un punto diferencia, clave, ¿no? sí. Marc, hay nombres muy chulos que están un poco en tu alrededor. ¿Cómo es eso de...? Cuéntanos un poco, vamos a ir entrando ya en materia. ¿Cómo es eso de representar pilotos? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es, así un poco a rasgos generales, los quebraderos de cabeza? Un poquito esa función de Marc. Nosotros, yo trabajo para Playmaker Agency, que es una agencia que fundó Albert Valera, que es el manager oficial de estos pilotos, pero yo hace ya 12 años que lo conozco porque estuvimos juntos con Lorenzo. Vale. Él era el manager de Jorge y entonces yo entré a formar parte del equipo de Jorge personal. Estuve 3 años y medio, más o menos, hasta su retirada. Y luego él no tenía tantos pilotos en MotoGP y me dijo, hostia, tío, yo ahora no puedo seguir trabajando dándote curro, búscate la vida. Entré a formar parte de la agencia de comunicación que gestionaba Repsol como patrocinio, toda la comunicación de Aki en Moto3, Moto2. Y estuve allí 4 años y el año pasado, que Albert ya tenía una plantilla de pilotos importante, me volvió a repescar. ¿Y ahora qué ha pasado? Que bueno, el volumen que generan pilotos que tenemos, pues, como puede ser Jorge Martín, Pedro Acosta, Aleix Espargaró, aunque esté retirado, creo que tiene más lío ahora que el año pasado, pues genera tanto volumen que nos dividimos mucho las tareas. Es decir, yo me enfoco más en el tema de comunicación, pero poco a poco voy cogiendo peso también en el tema del management deportivo, ¿vale? A nivel de contratos y demás. Entonces, básicamente es gestionar todo lo que gira alrededor de nuestros atletas. Nosotros les ofrecemos un servicio 360, todo externalizado, porque en la agencia somos 4 personas, no más. Vamos todo el día a tope. A tope. Sí, pero así, bueno, es nuestra forma de trabajar y la verdad es que estamos contentos y nos funciona, ¿no? Entonces, esto te implica que el atleta entras a formar parte de su equipo personal y ya no eres solo pues un trabajador, ¿no? Al final acabas siendo amigo suyo y es eso, pues gestionar todo lo que gira alrededor del atleta, ya sea pues contratos con patrocinadores, con equipos, el servicio de entrenadores personal, todo el servicio legal a nivel fiscal, etcétera, comunicación, logística, viajes, eventos, un poco pues todo, ¿no? Entonces nosotros tenemos distintas ramas de las cuales pues nos ayudamos y en eso estamos. Toma ya. Nada mal. Albert, ¿te ves de representante de pilotos? ¿Dejarías la ingeniería por...? Más complicado, ¿eh? No sé, Más no complicado, sé, ¿no? no sé Allí, yo. a veces allí son números y los números no te pelean. Los números pero engañan. cuando metes el tema humano por medio es donde hay los problemas siempre, ¿eh? No, mira, en el campeonato junior sí que hacemos algún proyecto también que tenemos, que de hecho somos rivales allí. Mira. ¿Vale? Pero bueno, que es parte de lo bonito de las motos también, ¿no? Que puede haber una rivalidad en la pista, pero luego pues tienes una relación preciosa, ¿no? Con todo el mundo allí. Pero sí que tenemos un proyectito que es con el Finetwork Mid Racing y nos encargamos también un poquito de la parte del managing de los pilotos. De los pilotos. Sí, digamos, cuando encontramos a un talento que podemos coger para correr en nuestro equipo, pues luego también le intentamos ayudar y llevamos ya pues David Almansa, que este año ya correrá en el Leopard en Moto3, salió de nuestro equipo, Adrián Cruces, que ahora por ejemplo hará las 2 primeras carreras por lo menos de Moto3 en Mundial, entonces esos pilotos por ejemplo, y luego Alberto Fernández en Moto2, que por tema de edad todavía no puede subir, pero también es un pilotazo que pronto lo veremos en el Mundial de Moto2 seguro. Claro, es que poco se está hablando. Al final tenemos un mono de Jorge Lorenzo que nos ha cedido Marc en el museo, tenemos una Moto3 de Finetwork también, tenemos una Moto2, ¿no? De la del europeo de promo, la tenemos allí con el mono de Xavi Vierge de un podium. ¿Cómo es? Vuelvo un momento a ti, Albert, porque antes hablábamos con Patricia, con Lucía, ¿no? Con Laura. ¿Cuál es tu papel dentro del equipo? ¿No? Honda LCR, pero ¿qué hace Albert ahí? Pues bueno, mira, precisamente lo mismo que hace Patri, pero en la otra moto, ¿no? En la otra moto. Yo estoy con Zarco, pero bueno, pues encargándonos un poco miramos un poquito del performance de la moto pura y dura, que no haya problemas, o sea, intentamos
el sumum nuestro sería encontrar un fallo antes de que pase en pista, por ejemplo. Vale. ¿no? Entonces, pues puedes ir viendo alguna tendencia, algún sensor que empieza a desviarse de su rango perfecto, digamos, pues bueno, pues intentas encontrar ese problema antes de que surja. ¿Vale? Y luego pues también estudiar un poquito de tiempos, mirar con él dónde falla, dónde es fuerte, por ejemplo, también para subirle un poquito el ánimo, ¿no? Por ejemplo, que es un tema que es muy importante, ¿no? El tema de la moto. En la Fórmula 1, por ejemplo, pues aquello sí que es más matemático, ¿no? Y evidentemente el piloto hace diferencia, pero en mucho más porcentaje en la moto que en el coche, ¿no? Entonces intentamos siempre hacer un poco de balanza, ¿no? Entre la ciencia o la ingeniería y la parte ¿no? humana, exacto. Claro. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero yo creo que podríamos hacer la mínima expresión de un equipo, la podríamos hacer con vosotros tres. Marc, representación pilotos, representarías a Raúl, que Raúl te puede gestionar el equipo y te puede hacer de piloto. Sí, sí, y perfecto. luego al ver todo lo que sea mecánica e ingeniería te lo deja niquelado. O sea, yo creo que aquí podemos hacer un mini equipo, pero potentísimo, ¿no? Si no aspiramos muy alto por el piloto, ya llegaríamos. Tío. Raúl, ¿cuál es? Porque claro, como piloto, pues pasaron muchas cosas, pero actualmente, ¿no? ¿Cómo es gestionar un equipo? El otro día, fíjate, hablábamos, ostras, pues me ha pasado esto, he tenido un problema. ¿Cómo es gestionar un equipo de motos, por ejemplo, un Moto2 europeo? ¿Cuáles las mayores problemáticas o las mayores alicientes? Cuéntanos un poquito ahí. Bueno, hay muchas vertientes y muchas cosas que cubrir, ¿no? Al final el equipo pues se nutre de ingenieros, de representantes, de mecánicos, de ayudantes. Hay una escalera bastante de los pilotos, de los sponsors de los pilotos, los papás de los pilotos. Al final es bastante gente que contribuye al equipo. Entonces, bueno, intentar dirigir eso conlleva bastante tiempo. Lo primero, yo creo que es importante que la gente que se quiera dedicar a esto, ya sea moto o coche, pero hablando de motos, que hay mucho donde aportar, no solo simplemente en ingeniería o mecánico, hay mucha gente que puede llegar a aportar en un equipo de diferentes ámbitos y que luego al final es un deporte que se está muchas horas en los circuitos, muchas, como ellos decían ellos, ¿no? Si no te gusta, es difícil que vaya hacia adelante, tiene que gustar, engancha, también es verdad que tiene una parte que incluso nuestros propios sponsors cuando vienen a vernos se enganchan, quieren venir más, porque al final la tensión, al final lo vives de cerca y es bonito. Pero es verdad que son muchas horas, que hay que dedicarle tiempo y se acaba llegando. O sea, si te esfuerzas, al final acabas llegando, ¿no? Pero bueno, dirigiendo un equipo al final pues tienes que estar un poco, bajo mi punto de vista, como yo lo hago, encima bastante del piloto, porque creo que marca bastante la diferencia hoy en día, pero hay muchas otras cosas que gestionar, ¿no? Pero como bien decían ellos, necesitas un equipo que te ayude y te apoyes en ellos para poder llegar a todo, si no sería imposible. O llegarías mal, ¿no? No puede ser que lo abarques todo tú porque humanamente es imposible, ¿no? Entonces nosotros, como bien decías, cuando tienes caídas, cuando tienes que gestionar otro tipo de cosas que no están sobre el papel o no son tan visuales, ¿no? Pues ahí se complica un poco las situaciones, pero bueno, afortunadamente tenemos un buen equipo en el cual me puedo apoyar y centrarme yo en lo que mejor creo que se me da y el resto pues va caminando, ¿no? Pero bueno, es bastante amplio el abanico en el cual tienes que estar encima, ¿no? Si empezáramos a detallar todos, necesitaríamos una charla bastante amplia. Pero, una buena larga. Pero bueno, sí, como bien decías, al final una representación bastante amplia de lo que es un equipo, ¿no? Aquí. De hecho, creo que una de las cosas bonitas por ejemplo, esta iniciativa surge, pues eso, darle también voz y voto ya no solo al piloto, que es un poco como la cara conocida, sino muchas veces todo el engranaje que hay detrás a todos los niveles, a nivel ingenieril, a nivel mecánico, a nivel representación, incluso preparadores físicos. O sea, es tal la complejidad que queremos desde plataformas así, pues darle voz y voto, ¿no? Que cuente. El otro día hablaba con Lucía Gavani, que no ha podido asistir a la primera charla de Women in Motorsport por un problema personal, y me acuerdo que me decía, joder, fliparías el coordinador del equipo, que es el que te reserva los vuelos, los restaurantes, te gestiona todo. Dice, esa persona es como el eje muchas veces del equipo, ¿no? Entonces me decía, es que sería súper interesante hablar con esta persona porque es la que se encarga de todos los vuelos, todos los equipajes, todos los restaurantes. Todos los problemas. Todos los problemas. Todos los problemas. Tal cual. De hecho, hubo un día que no estaba él disponible porque se tuvo que ir y decía, y no sabíamos dónde ir a cenar porque estábamos tan acostumbrados a que nos lo diesen todo y de repente éramos
8 personas del equipo mirando, oye, ¿y dónde vamos a cenar? Ay, pero no está fulanito. No, tenemos que buscar un sitio para cenar, ¿no? O sea, hay muchas cosas. ¿Cómo es, Marc? Claro, el año pasado ganasteis el Mundial. Cuéntanos alguna anécdota, alguna cosa que te haya quedado de esos momentos o puede ser buena. Sí, si puede ser buena, mejor. Pero una anécdota, algo que recuerdes de todo aquello. Vale, antes que hablabas de esto del equipo, y yo creo que ellos estarán de acuerdo, yo por mi experiencia, que es menor que la suya, pero de trabajar con atletas, veo mucha diferencia entre el atleta que tiene todo su entorno me refiero no solo personal, sino a nivel de equipo, todo su entorno muy construido y bloqueado en su rendimiento. O sea, sí, hay pilotos muy buenos que no llegan donde creo que podrían llegar por el entorno. O sea, el piloto al final lo que tiene, nuestra función es que él salga o ella y dé al gas y ya está. Que esté tranquilo. Entonces, es muy importante lo que comentabas del equipo. Yendo al tema del campeonato del mundo, anécdotas hay millones. ¿Alguna confesable? Que pueda contar. Una confesable, Marc. A ver, no sé. Tuvimos muchísimo lío, por ejemplo, en el campeonato se podía decidir en Malasia, era el primer match ball. Y tuvimos que, claro, montar todo lo que es la celebración, por ejemplo, de Jorge, allí, en Malasia. Es verdad que uno de sus patrocinadores principales, que es Red Bull, nos ayudó mucho, pero eso fue un dolor de cabeza bastante bestia. Importante. Sí, pues porque había como no sé si lo visteis, pero había como un cubo de hielo, que era al principio queríamos que fuese hielo real, en Malasia no podía ser hielo real porque no aguantaba. Bueno, hubo ahí una cosa de logística y me acuerdo en la sprint race del sábado, nosotros íbamos tranquilos porque decíamos, es muy difícil que esto pase aquí, vamos a pensar que no, vamos a tenerlo todo ready y tal. Y en la sprint que se cayó Pecco, pues esa tarde estuvimos, no sé, 5 horas y pico ahí en la pista practicando y todo el mundo estaba súper nervioso porque a ver si va a ganar aquí, no sé qué. Y bueno, son momentos que el piloto obviamente no sabe absolutamente nada. O sea, yo con los que he trabajado nunca han querido saber nada de la celebración ni esto. Elegidlo vosotros y lo que elijáis estará bien. Y ya está. Y entonces fue un campeonato largo, pero muy bonito, lo disfrutamos muchísimo. Como dice Jorge, yo también creo que se hizo justicia porque, ostras, lo que hace Jorge o lo que hizo con esa moto tiene mucho mérito. Es un tío que es un trabajador nato y lo bueno es que le ganó a uno de, para mí, unos mejores pilotos que hay actualmente, que es Pecco, que es uno de los tíos más regulares que hay. Una persona, o sea, un piloto que gana 11 carreras domingo y no sea campeón del mundo es muy raro. Entonces, esto pasó porque Jorge pues sumó más puntos que él y la verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy bonita, que la disfrutamos muchísimo después y bueno, a ver si se vuelve a repetir. A repetir con Aprilia. Albert, volvemos un poco a... Antes hablábamos de tema de datos, no hay telemetría, ¿no? ¿Vosotros tenéis, por ejemplo, posibilidad de... Me imagino que obviamente no, ver algún dato genérico de otros pilotos, rendimientos, obviamente pues eso probablemente no, pero ¿cómo es pues compartir al final? Estás en el paddock, ¿no? con Zarco, pero compartiendo con otros pilotos, ¿cómo es esa experiencia de estar en pista, de viajar, de la moto, de horas, de que la moto vaya bien, que haya una caída? ¿Cómo es toda esa vorágine del ingeniero de MotoGP? Pues bueno, te digo por partes. Datos vemos, por ejemplo, nosotros vemos pues las 4 ondas, ¿vale? O sea, vemos también el equipo oficial, ¿vale? Ahí sí que compartimos a tiempo real, casi, o sea, a tiempo real. Cuando entra la moto y se descarga, nos entra directo a nuestro server también. Entonces, durante el entreno mismo ya podemos ir viendo y al final pues intentas, en ese momento, justo cuando la moto está en box, pues intentas ir al tiempo, ¿no? A bajar el lap time, entonces pues miras la vuelta más rápida de cualquiera de las 4 ondas y, oye, te está metiendo en la curva 7 porque lo hace así, o sea, ¿vale?
Y luego el tema de lo que dices tú, la vida al paddock, con los viajes y tal, pues también es curioso, ¿no? Porque ves, pues ves pilotos de primer nivel, ¿no? Como sería Jorge, por ejemplo, ya que tenemos aquí a Marc, pues que coincides en aviones, en restaurantes, en sitios y te hace gracia, ¿no? Ver, dices, joder, el tío este ha ganado el Mundial hace 2 días y está comiendo ahí y nadie lo molesta, ¿no? Porque nadie se ha dado cuenta quién es y te hace un poco de gracia también, ¿no? Pero bueno, la relación que hay en el paddock, pues la verdad es que es muy bonita, ¿no? Piensa que somos mucha gente, a lo mejor, no te intentéis decir, entre cámaras, todo, pues a lo mejor somos, no sé, 1.500, 2.000 personas, pero que siempre vamos juntos a los mismos sitios, ¿vale? Entonces, siempre ves a la misma gente. Es como una gran empresa y cada uno está en su equipo o su departamento, pero siempre ves a la misma gente. Entonces, la verdad que es una relación muy, muy bonita y un ambiente muy limpio, ¿sabes? Por decirte. ¿Es tan glamurosa como parece la vida de paddock? Bueno, mira, a mí me gusta pensar cuando por desgracia hubo el COVID, que no se permitía el acceso a los circuitos y tal, pues yo me acuerdo de una imagen, por ejemplo, de ver a Valentino, que todavía no se había retirado, tranquilamente caminando por el paddock, ¿sabes? Pues con un patinete o lo que sea. Y claro, nadie le decía nada y al final decía, mira, hostia, Valentino Rossi va por ahí con un patinete tranquilamente, ¿sabes? Entonces, tiene su parte glamurosa, evidentemente, pero también tiene su parte que la ves en un campeonato junior, ¿sabes? De gente normal, es que al final son personas, ¿no? Totalmente. Raúl, cuéntanos un poco. Me gustaría saber cómo es pilotar una moto de competición. ¿Cómo es eso? Luego sacaré un tema, Albert, que tú nos has dado permiso, porque claro, hace un tiempo se hizo, realmente fue muy curioso, un vídeo contigo, ¿no? Que nos contabas yo te preguntaba, oye, pero una persona normal puede conducir una moto de competición, y obviamente a lo mejor lo que es moverla sí, pero sacarle todo el jugo pues obviamente no, ¿no? Y era un poco lo que... ¿Cómo es a una persona de a pie, cómo le explicarías cómo es una moto de competición? ¿Qué cambia, no? Llegas a tu moto normal, arrancas, te vas. ¿Cómo es pilotar una moto de competición? Bueno, primero de todo es bastante incómoda. Quiero decirte, una moto de calle, pues sus suspensiones son blandas, está hecha para ir por la calle, ¿no? Y aquí esto está hecho para ir lo más rápido que puedas. Con lo cual, si no vas a ese nivel, la moto, los baches se notan muchísimo, se hace todo muy rígido. Cuando pasas por los baches, por un piano o cualquier cosa, las reacciones son muy, muy secas también. Y luego hay muchas funciones que si no sabes... Al final piensa que un piloto para llevar ese tipo de motos hace trial, hace supermotar, hace motocross, hace flat track, hace cualquier tipo de moto pequeña para el pilotaje. O sea, hace un abanico de entrenamientos muy amplio para luego sacarle el máximo rendimiento a ese tipo de moto, ¿no? Por las reacciones, cuando te derrapa, tu cuerpo tiene que, de una manera natural, reaccionar pues a salvar la caída o a levantarla, o si se te va a ir delante, pues controlarla. Y muchos que lo hacen con el codo, otros simplemente antes de que llegue. Bueno, todos esos estímulos tienes que haberlos entrenado y preparado durante muchos años, ¿no? Y luego, para llevar al máximo nivel ese tipo de motos, hablando de MotoGP, no hay mucha gente que esté preparada, ¿no? Hay muchísima gente rápida en Moto3, en Moto2, pero que no serían capaces de sacarle el rendimiento a una MotoGP. Y eso es así. O sea, hay contados, ¿no? en el mundo entero de que sean capaces de llevar ese ritmo. Poder llevarla en nivel de pilotaje del Mundial, cualquiera lo podría llevar, pero a nivel usuario, bueno, sí, lo que tú dices, la arrancarían. Ya de entrada, la primera es muchísimo más larga que una moto de calle. Lo primero que pasaría es que se le calaría la moto. Pues la primera, vale. ¿Cuánto hace? 200, 190. Sí. O sea, 180. en primera te vas a 180. Sí. Entonces, claro, a 40 por hora sueltas el embrague, el moto se te para. Tienes que aguantar un rato. Simplemente ese hecho ya es difícil. Y luego, bueno, es que sorprende mucho lo que corre una moto de esas. Mucho. Entonces, cuesta. Bueno, él no lo podrá decir. La primera vez que un piloto de motos pasa a MotoGP, nada más se queda el casco, no dice nada, simplemente está riendo. Es decir, ¿cómo corre esto? O sea, creo que lo ha dicho Patri también. Claro, y están acostumbrados a entrenar con una 1000, con una R1 o con una CBR o con lo que sea, pero no tiene nada que ver, no se puede comparar con nada. Y a nivel de motos más pequeñas, igual. En Moto3 tienes que ser muy preciso, un pilotaje muy fino, dejarla correr mucho. Todavía es más rígida que una MotoGP, porque los neumáticos son mucho más pequeños y esas reacciones también son... Entonces, llegar a ser un piloto completo de Moto3 conlleva también tiempo y que haber empezado desde pequeño. Bueno, todo el proceso hace que al final puedas llevar una MotoGP bien, ¿no? Pero simplemente una moto de carreras de cualquier categoría,
es difícil de llevar, es difícil de llevar. Y de tener sensaciones, porque al final te encuentras como que es como si fueras patoso, ¿no? Y dices, bueno, yo con mi moto más o menos voy bien, pero con esto no tiene nada que ver. Como frena, frenos de carbono, es que es todo muy diferente. Las suspensiones son muy duras, es diferente. Nosotros a veces hemos probado motos de motocross de pilotos profesionales y nos ha pasado lo mismo. Con nuestra moto más o menos podemos ir, no al nivel de ellos, pero más o menos nos defendemos. Y cuando compras una moto de un profesional, la horquilla está dura como la mesa. O sea, o vas muy fuerte y caes fuerte en los saltos, o no funciona, o no la haces funcionar. No la haces funcionar. Sí, es bastante exagerado, de verdad. ¿Cuánto de componente físico tiene una MotoGP? Porque, por ejemplo, Jorge, antes hablabas de una de todas esas partes de ese abanico es la preparación física, ¿no? Es algo que veis en los pilotos profesionales, ¿no? Que realmente hay que estar muy fuerte para llevar una MotoGP, ¿no? Es decir, Zarco, me acuerdo la otra vez que hablábamos que me decías, es un quemado de la preparación física, es un tío que está muy en forma. Sí, sí. Jorge Martín, estoy seguro que también. O sea, la gente tiene que estar en forma, ¿no? Sí, sí, 100%. De hecho, el año pasado que Acosta debutó, que es también uno de nuestros pilotos, su fisonomía es de pues un Más delgadito, sí, ¿no? más delgadito y tal, y tuvo que empezar a ganar peso y a muscular muchísimo más, y ahora lo ves y su fisonomía ha cambiado, pues porque actualmente son atletas, y es por lo que dicen ellos, porque primero que si te metes una castaña tienes que recuperar y evitar hacerte el máximo daño posible. Entonces, cuanto más fuerte o más preparado estés, mejor. Y luego que, pues para llevar la MotoGP a las velocidades que lo hacen, entrar en curvas, salir y demás, y luego aguantar 2 carreras fin de semana, más todas las sesiones, físicamente tienes que estar muy, muy, muy bien. Otro ejemplo es Aleix, por ejemplo, que el año pasado hizo todo el mundial. Aleix tiene mi edad, 36 años, y el tío físicamente es que... Un avión. Sí, es un avión. Es un avión, sí. Pero porque, claro, entrenan muchísimas horas. Cada uno con su lo que más les encaja, ¿no? Pues hay unos que hacen más moto, Pedro hace mucha más moto que Jorge, por ejemplo, pero, bueno, pues al final tienen que entrenar y dedicar muchísimas horas. Fíjate si dedicarán horas, que por ejemplo Aleix ahora es, bueno, siempre ha sido un quemado de la bicicleta, pero es que ahora, bueno, como digamos, está compitiendo en bici. Sí, o sea, este es el nivel de quemado, eres Sí. de los mejores del mundo en motos, lo dejas y ahora eres ciclista profesional, podríamos. Sí. O sea, este es el... Pues bueno, Aleix es un caso aparte, también te lo digo, porque está loco y es un tío que, bueno, no parece que sus días duren más que los nuestros. Entonces hace tantas cosas que bueno, es un motivado, ¿no? de la vida, y le encanta la bici, le encanta la moto, pero ahora con esto, de hecho su promesa con su familia era: dejo las motos para estar más en casa. Sí que estará más en casa, pero no lo que tenía pensado, porque tiene no sé cuántos días de entrenamiento con el Lidl Trek, competiciones y demás, así que en casa va a estar poco. De Guatemala, entre comillas, a Guatepeor, ¿eh? Me quería tiempo, pues Sí. sigue sin tenerlo. ¿Cómo es la preparación, por ejemplo, de Zarco? Albert, tú que alguna vez, yo qué sé, estáis saliendo del hotel y os lo veis. Recuerdo una vez hablando con el ingeniero de Carlos Sainz, nos decía, joder, nosotros salíamos a las 6:30 de la mañana del hotel y el Carlos Sainz ya venía sudado de Carlos Sainz padre, para preparación, ¿no? Ya venía sudado de correr sus 8 kilómetros, ¿no? Sí. ¿Alguna vez os ha pasado de... Ostras, ¿dónde está Zarco? Zarco, pues si lleva un rato... No, pues Zarco, por ejemplo, mira, cuando estamos montando el miércoles o jueves, según el día que llega al circuito, pues él llega, nos saluda, pero ya viene con la ropa de correr, y sea el circuito que sea, por ejemplo, ahora que hemos estado en Asia, ¿no? Que hace mucho calor, muchísima humedad, pues mientras estamos trabajando nosotros en el box, él se va a correr el circuito para empezar ya con la aclimatación al sitio donde estemos. ¿Vale? Y eso suele hacer. Después, si no, pues correr en el gimnasio también. Hace mucha bici, que normalmente se lleva en su caja, ¿no? de sus cosas, de sus monos, cascos, tal. Lleva una bici también. Entonces le da mucho a la bici con el rodillo, o si puede por el circuito también incluso, ¿sabes? Y luego, cuando está por aquí en la montaña, pues se suele ir a la montaña a hacer algo de esquí o lo que sea. Sí, están siempre, Parar lo que dice él, están siempre. Exacto. Parar siempre. No es... No es un plan. No puede entrar eso en sus planes. Ahora, pues, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Pues a lo mejor te dice, pues he parado una semana para ir a ver a la familia, tal, pero otra vez.
Otra vez. Otra vez. Al final el cuerpo, una vez le das relajación, cuesta arrancarlo otra vez. Entonces ellos pues intentan que no caer en ese valle, ¿no? Estar siempre en el pico de rendimiento. Y lo verás siempre también estirando. Estás hablando con ellos y están estirando. Y así, normal, sin pensar, pero para las caídas que decía él, ¿no? Por ejemplo, cuanta más elasticidad tengas, menos lesiones podrás tener. Más, claro, más. Sí, sí. Había un profesor mío, un entrenador mío que decía a los que eran un poco así tabla, ahora de flexibilidad, decía que tenían el síndrome del azulejo. Todo el mundo se quedaba así y dice que era más fácil partirlo que… no, sí, ¿cómo sí. era? Doblarlo que… No, Romperlo es más doblarlo. fácil que doblarlo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Sí. Así que vamos a aprovechar, yo creo, en este impasse, yo creo que Albert, Andrés por aquí con el micro, porque al final estamos centrados 100% en esta charla en moto. Luego haremos una pequeña pausa y tenemos a Raúl Santiago, ingeniero que viene de Aston Martin, y haremos ahí una charla muy completa. Pero antes de todo esto, creo que lo que decíamos, al final tenemos un mini equipo de motos aquí. Toda pregunta, cuestión, aprovechad, porque tanto a Marc, a Alberto, a Raúl, seguro que os pueden dar una respuesta mucho… Joder, me he girado así, llevo 2 días clavado, me giro un poco como Robocop, ¿no? Yo es que se nota un poco, ¿no? Estás un poco como Robocop. Estoy un poco, ¿eh? Es que parece que no. Voy un poco más fluido, pero hoy giro así, quiero llegar al final y digo, uff, al final no lo sé. Tenemos por ahí un micro, si hay alguien que… alguna mano arriba, alguna pregunta, más que bienvenida, ¿eh? Si no, yo tiro millas. Mira, tenemos una por allí. Vuelvo a romper el hielo. Venga, para genial. Raúl y también un poco para Marc. ¿Cómo se gestiona a nivel de equipo y piloto? Por ejemplo, esta situación que pasó con Jorge, ¿no? Que te sientes como que tenías que haber sido el elegido, pero esa decepción a nivel de que ni el equipo se rinda, ni que el piloto… Porque, bueno, decía Albert, los números no engañan, no mienten. Ahí no hay factor humano. Siempre va a ir igual, pero el humano sí que le afectan sentimientos. ¿Cómo se gestiona un equipo y el piloto, esas sensaciones? Bueno, él te podrá explicar más el caso en concreto, ¿no? Pero en general tienes que intentar que el piloto no caiga en tendría que haber sido yo y no me lo han hecho, que en parte va a pasar por ese proceso, pero no se puede quedar anclado ahí. Al final, eso fue Mugello, si no recuerdo mal, Sí. más o menos. Quedan muchísimas carreras y tenía que luchar por un campeonato del mundo. Entonces, no es fácil, pero al final, como les decía, con su entorno, tienes que intentar motivarlo de que, bueno, tiene un objetivo, hay que demostrar, ahora más que nunca hay que demostrar que tendrías que haber sido tú, y buscaremos otras opciones para tener la mejor moto posible, ¿no? Es difícil, muchas veces, ya no solo en ese caso, ¿no? Cambias de equipo y todo el mundo lo sabe, al principio, la primera, cuarta, tercera carrera del año, y te quedan 20 por delante. Cuando sabes que tu equipo es aquel y estás entrenando y corriendo con este actualmente. Entonces, bueno, eso es los pilotos son profesionales y se dedican a eso hace muchos años, ¿no? Pero hay personalidades que pues, se pueden quedar un poco ahí ancladas en la frustración de que, ¿por qué si era yo? O sea, lo tenía yo y me habían dicho que sí, ahora es que no. Hay otros factores que pueden influir, pero no puedes hacer nada. Es como cuando te caes o se te rompe la moto. Tienes que seguir avanzando, el siguiente entreno, siguiente carrera, porque si tu cabeza se queda ahí, no te va a hacer nada bien, evidentemente, ¿no? Al final es un poco un tema psicológico de que lo trabajen, que cada vez lo trabajan más y mejor, y eso también ayuda. Pero por parte del equipo tienes que intentar apoyarlos, intentar explicarles el motivo por qué crees que no ha pasado, me refiero al equipo personal en ese caso, ¿no? El por qué crees que no ha acabado siendo él y qué opciones tiene para mirar para adelante y seguir avanzando, ¿no? Sí, sí, muy importante lo que dice Raúl de lo que es el equipo. Nosotros en este caso, esto, bueno, vino un poco por primero sí, luego no, y claro, el piloto es lo primero que te pregunta cuando estás ahí, oye, ¿habéis hablado con ellos? No sé qué, y tú le vas transmitiendo. Sí que es verdad que según el momento la información se la das en contagotas, ¿vale? Pero eso fue, bueno, un golpe, te diré, fuerte, que supimos todos juntos, el primero Jorge, porque si el piloto no tiene la mente tranquila, centrada y es fuerte, es difícil, ¿vale? Que no se despiste. Pero allí todo el entorno, como ha dicho Raúl, pues le empezamos a motivar con todo lo que eran los aspectos positivos, ¿no? Jorge trabaja con un psicólogo, empezó el año pasado, que es una
te diría, una pieza fundamental ahora mismo en su carrera, y nosotros tenemos reuniones semanales con él, no con Jorge, sino con el psicólogo. Entonces, porque el psicólogo nos pregunta mucho, es decir, Albert Valera tiene sus temas con Jorge, yo tengo los míos, su novia tiene sus temas, entonces él va preguntando, y eso ayuda a que cuando hay momentos de crisis como este, tú puedas transmitirle al piloto, nada, tío, pues si no te quieren es porque tendrán otras prioridades, pero las nuestras ya sabemos cuáles son. Ahora tenemos que centrarnos en el campeonato porque vas a ser tú el quien va a ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, también te digo, una vez el piloto tiene el contrato firmado, sea o no el que quiera, pero si tiene el contrato ya firmado, ya se relaja, ¿sabes? Cuando está ahí entre dos aguas, eso es más complicado. Pero cuando él ya, que el contrato pasó en un fin de semana, o sea, en Mugello se hizo el contrato en, no sé, 4 o 5 horas, pues ahí él ya se relajó. Pero sí, es un momento en el que tienes que apoyarlo mucho. De hecho, yo creo, no lo sé, pero normalmente genera más como ansiedad, nerviosismo, la duda, ¿no? De no saber, 100%. que la certeza de sea bueno o sea malo, pero sabemos que es por aquí. Y una vez lo tenemos 100%. claro, hay Sí. que tirar para adelante, ¿no? 100%. Yo creo que esa indecisión, ¿no? Nos pasaba mismamente, yo qué sé, ayer montando, oye, ¿dónde ponemos esto, aquello? Pues es más la duda, oye, pues esto hay que ponerlo aquí, pues ya está, pues se acabó. Sí, eso muchas veces pasa que analizan los entrenamientos, el ritmo de mi rival, el del otro, el que es este neumático, el duro, el blando, el medio. Tú puedes controlar lo que tú haces. Lo que hace el otro lo puedes más o menos ver, pero luego hay que competir, hay que plasmarlo otra vez. Entonces, esa incertidumbre que tú dices, normalmente el sábado, o ahora del viernes, porque el sábado ya hay una carrera, bueno, están un poco ahí que sí, que no, que sí. Y una vez salen, se relajan, y él decía, yo tengo mi ritmo de 56 y este es mi ritmo. Claro. Y claro, no sé qué puede hacer el otro. Está analizado, le dan 1000 vueltas en el equipo, intentan darle todos los datos posibles a los pilotos, pero esa incertidumbre muchas veces es la que al final puede llegar a cansar físicamente incluso al piloto de darle vueltas y vueltas y vueltas a algo que no puedes controlar, ¿no? Y eso, como bien decía él, hay que trabajarlo y si el piloto es capaz de seguir adelante y poner otra marcha, gana mucho. Es como la lección de los neumáticos, por ejemplo. El año pasado Jorge tuvo un error en Australia, ¿vale? De elección de neumáticos, y este año él ya aprendió que el setting que él decidía era el que iba, ¿vale? Y porque si no estás ahí en parrilla y claro, ¿Qué ellos... monta el otro? ¿Qué monta Claro, yo? claro, tú los ves mirando al frente, pero ellos están mirando, hostia, que lleva este, que lleva el otro, pues cámbiame los neumáticos, que este sale, ¿sabes? Y ahí fue un error porque Jorge empezó a decir, ostras, no, que tengo que cambiar de neumático y cagada, ¿no? Pues ahora ellos tienen que pues centrarse en lo que pueden controlar. Al final Luego- los técnicos en este caso son más fríos en ese sentido, ¿no? Mucho, Son sí. números que con el blando hago 56, como decía antes, pero durante 10 vueltas, pero es que son 22. En las últimas, las siguientes 12 vas a caer y te tienes que dejar llevar por tu equipo. Y Sí que hay veces que hay un poco de duda, pero la mayoría está claro qué neumático es mejor. Y en ellos pues está el factor ese, ¿no? Es que aquel lleva no sé qué neumático y ya generas duda. Y es la ansiedad del último momento de tomar una decisión errónea por 10 segundos, ¿no? A lo mejor. Y sí que te tienes que basar ahí un poco en la verdad, ¿no? Diría muchas cosas de ti, Albert, pero frío, no, o sea, no. ¿Por qué? No, A porque nivel de decía que- analizar datos es bastante frío. No, pero al final tienes que basarte en algo real, ¿vale? Y sí que está claro que es la sensación, como decía la compañera de los rally, ¿no? Que tienes que mirar mucho la sensación del piloto, pero hay un punto que no solo puedes hacerle caso a eso, entonces tienes que basarte en ritmos, en datos del neumático, de verdad. O sea, a la tercera vuelta cae medio segundo, cae un segundo. O sea, eso son realidades que Son hay, ya realidades. está. O sea, ¿vale? Está claro que con el blando todo se siente encuentra mejor. mejor, claro. Pero, claro, si te va a durar 3 vueltas, la carrera tiene 23, 24, 25, depende del circuito. Entonces, vale, pues déjate aconsejar, que para eso estamos. Todos trabajamos para ti y para tus resultados, ¿sabes? Entonces, pero bueno, sí que es verdad que por lo menos a nosotros nunca nos ha pasado de tener que pelearnos por. Ya. Evidentemente ellos saben que estamos para él, ¿sabes? Entonces, normalmente hay esa Toma y relación daca, sí, bidireccional, sí. ¿no? Exacto. Sí, también pasa eso, ¿no? Que a veces tú con el medio o con el duro, que es la elección de carrera, porque si no, no llegas, tus sensaciones no son buenas. La moto no gira, la moto no tiene grip, y entonces tú te notas como que no estás sacando el máximo rendimiento a esa moto, ¿no? Y con el blando es que la moto gira mucho más, se para mucho más, porque el grip trasero te ayuda mucho a parar.
todo es mucho mejor, la moto es casi perfecta. Y miras el dices, lap time, ya, pero no puedes correr con este. Miras el lap time y es un segundo más rápido y claro, eso te sienta mejor. Claro, pero claro, exactamente. Y al final tienes que elegir el duro tú, lo que decíais antes, ¿no? La incertidumbre de que... Pero es que al otro le pasa lo mismo. Y tú estás notando lo que tú notas, pero al otro le está pasando exactamente lo mismo, que con el duro, bueno, va a tener que correr con ese, pero sus sensaciones no son buenas. Con lo cual, al final, hasta que no está todo el mundo en pista y hay muchas veces los pilotos intentan entender por qué aquel piloto es más rápido ahí que yo y mandan a sus coach a grabar, a hacer vídeos, a comparativas y tal, y no acaban de entender, y a la que salen en carrera y van 2 vueltas detrás del rival, ya lo han entendido. Entonces, claro, si lo sabes previamente, pues esa ventaja no la tendría el otro, ¿no? Entonces, bueno. De hecho, me recuerda, y aquí vamos a ir llegando un poquito al fin de esta charla, recuerdo con mucho cariño Carlas Martínez, muy buen amigo que estuvo años en Fórmula 1. ¿Le conoces, Carlas Martínez? Me suena. Sí, siempre está con piloto, es un tío, además es un tío súper divertido. Recuerdo una vez que estábamos, estaba Andrés Castillo, que era ingeniero bueno, estuvo en el Dakar, etcétera, y estaba Laia Sanz. Me acuerdo que hubo como un pique muy divertido porque Carlas decía: a mí no me gusta trabajar con pilotos, pues los pilotos mentís mucho. Y a Laia le dio la risa, porque decía, no es que mintamos, porque él decía, a mí me gustan los datos, porque los datos no engañan. Y yo por eso quiero ser ingeniero de datos. Yo no quiero trabajar con pilotos, porque los pilotos mentís mucho, ¿no? Y hubo ahí como un momento muy divertido. Me recuerda a esto, ¿no? Es decir, es que aunque tú digas, quiero decir, hay una serie de cosas que son así. Sí. Son así. Y les aprietan a ellos, ¿no? Pero Sí. ¿no podemos correr con el blando? Sí. No, pero mira, porque igual si ponemos... Y la decisión puede durar desde viernes a domingo por la mañana, ¿eh? Evidentemente. Sí, todo el día, todo el fin de semana estás de ahí. Dando ahí. Sí. Pero bueno, ahí es lo que te digo, en algún momento hay que cortarlo y hay que poner… Y lo que dices tú de los datos, sí, ves el 100% y a veces te tienes que dejar engañar un poco también, ¿no? Para decir, no, siempre decir, no. Que haya un poco de flexibilidad por todos lados. Exacto. Eso es. Bueno, chicos, pues no sé si hay… Yo creo que tenéis la oportunidad, igual que decía antes con la charla de Laura, de Patricia, de Lucía, tenéis la oportunidad ahora de charlar con ellos tres, preguntarles cualquier cosa que os pueda surgir. Vamos a hacer aquí una pausa, yo creo que más que merecida. ¿Tenemos una pregunta más? Venga, Víctor, lanza ahí una pregunta. Hola, buenos días. Primero, Jorge Martín, un crack, su familia también. Lo conocemos bien porque hemos asistido con nuestros simuladores a un montón de eventos con él. Y a Costa lo mismo. Y desde aquí, desde Motion Sim, os queríamos invitar, vosotros, ahora que ya tenéis casi el equipo formado, ahí tenéis la moto, para que hagáis vuestro mejor tiempo y podáis sentir un poco de adrenalina ahí. Ahí está. Eso, gracias. Albert, no tienes neumáticos, o sea que hay que saber si el Una duro, cosa menos. Una cosa menos, un trigger menos del que preocuparse. Así que, bueno, pues vamos a hacer ahora sí una pequeña pausa. Agradeceros este ratito. Espero que ha sido agradable. Yo creo que se han aprendido muchas cosas. Además, desde 3 prismas como un poco diferentes, pero muy conectados, ¿no? Por el mundo de la moto. Así que gracias a los 3 Albert por engañarte una segunda vez, Raúl por engañarte una primera, pero bueno, ya viene el engaño de atrás, y Marc un poco ahí de carambola, pero gracias también por aceptar el engaño. Así que un fuerte aplauso a los 3.